¿Cómo empezar a programar? ¿Sí? O sea, es la pregunta que todos nos hacemos cuando empezamos a interesarnos en código, en scripts, en desarrollar aplicaciones. ¿Cómo empiezo a programar? ¿Sí? Entonces, yo he preparado este tutorial para que desde mi perspectiva, sí que yo llevo ya muchos años desarrollando, si yo quisiera volver a aprender a programar, ¿por dónde empezaría? Entonces, en este tutorial vamos a ver como puntos muy claves, ¿sí? Variables con números, variables con string, arrays, que son colecciones, diccionarios o objetos, funciones que podemos hacer, ¿sí? Con los parámetros que hay que pasarle y qué nos devuelve, try catch, que es súper importante para saber si hay un error en algún punto que no nos rompa el código, sino que simplemente coja este error que ha sucedido en el código. Y para terminar, si da tiempo, esperemos que sí, y no alargarme mucho, pues vamos a ver algo de interfaces, de cómo mostrar el contenido que tenemos, mostrarlo bien en pantalla. ¿Sí? Yo he elegido JavaScript para hacer este tutorial, porque me parece súper útil y súper potente la herramienta que estoy utilizando ahora, o la librería que es React Native, que es para poder desarrollar en Android y en iOS a la vez, ¿sí? Antes teníamos que desarrollar nativo en Android, en Java, y en iOS teníamos que desarrollar en Objective-C o Objective-C, ¿sí? O en Swift. Pero ahora con React Native, que es un código en JavaScript, podemos desarrollar para las dos plataformas con un solo código. Y eso es súper útil para no tener que repetir y hacer dos aplicaciones por separado cuando queremos tener la misma información en Android y en iOS. Entonces, vamos a empezar con cosas muy sencillas, ¿sí? Voy a ir rápido, pero si os perdéis en algún punto podéis buscar información en otros tutoriales o por internet, pero quiero tocar varios aspectos en este tutorial. Entonces, si veis que os perdéis o voy muy rápido, o lo paráis o lo ponéis a mitad de velocidad, como veráis, o buscáis más información en otros tutoriales, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a sumar primero dos números. Estamos haciendo una operación. Tenemos dos variables, ¿sí? Esta variable que se llama num tiene un valor que es 1. Esta variable que se llama num2 tiene un valor que es 2. El resultado, sí, otra variable que se llama resultado, es igual a la variable 1 más la variable 2. Hemos hecho una operación y la asignamos a otra variable, ¿sí? Y ahora vamos a escribir esto por pantalla. Como voy a usar JavaScript, lo voy a imprimir ahora mismo por la consola, pero podéis hacer estos ejercicios en cualquier lenguaje que estéis aprendiendo o el que queráis desarrollar, en el que queráis desarrollar vuestras habilidades. Lo más importante es aprender, da igual el lenguaje, porque luego lo exportas esta información, ¿sí? A cualquier otro lenguaje que utilices. Entonces, tengo la variable 1, la variable 2 y vamos a imprimir esta información en la consola, ¿sí? He subido a mi página web una página que se llama aprender.html, simplemente como para ver aquí. Uy, esto no es, espérate, esto de aquí, esto sí es. Vale, actualizamos la información, ¿sí? De esta página porque acabo de subir el código y en la consola, sí, no, aquí no vemos nada, ¿sí? Pero si le damos a inspeccionar en cualquier browser, pues podemos ver la consola de JavaScript, consola. Entonces, nos ha mostrado el resultado que queríamos mostrar nosotros, ¿sí? El resultado es 3. Vale, perfecto. Seguimos y vamos a seguir. Podríamos hacer las operaciones que queramos, ¿sí? Dividir, multiplicar, lo que sea, ¿sí? Podríamos hacerlo en funciones, ¿sí? Que quizá me muevo de un sitio a otro, de los puntos que tenemos aquí de la guía, ¿sí? Números. Voy a hacer una función como para ir a algo más interesante, ¿sí? Para no pasar por lo típico de todas las variables, etcétera. Vamos a ir directamente a ver una función. ¿Qué es una función? Pues simplemente
es un trocito de código separado de nuestro código principal. Y las funciones se hacen para poder repetir estas acciones. Por ejemplo, la función suma números, ¿sí? Que va a tener el parámetro 1 y el parámetro 2, ¿sí? La vamos a escribir aquí, igual que estamos declarando aquí una variable, ¿sí? Hemos declarado aquí una función. Declaramos la función suma, que la función suma es lo que hace. Lo que hace es sumar el parámetro 1 y el parámetro 2 y lo devuelve, ¿sí? Entonces, parámetro 1 más parámetro 2. Estamos declarando una función que le llegan dos parámetros y suma estos dos parámetros. Pues entonces, aquí en vez de decirle que el resultado va a ser el número 1 más el número 2, ¿sí? La variable res le vamos a asignar el resultado de suma el número y le pasamos las dos variables. ¿Ok? Entonces, me adelanté, sí, vamos a ver qué es una función para poder reutilizarlo más tarde. Entonces, guardamos, lo voy a subir al servidor otra vez, nos vamos a la página web que tenemos, actualizamos la información, vale, y tenemos un error, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Pues no sé, pero vamos a mirarlo. Logs, no, está bien. Sí, resultado 3. Vamos a cambiar los números para que veáis que está todo ok, ¿sí? 5 y 12, lo que sea, ¿sí? Volvemos a subir al servidor, actualizamos la información y el resultado es 17, ¿sí? ¿Qué hemos hecho? En vez de sumar directamente aquí las dos variables y asignárselas a esta otra que se llama res, hemos creado una función, la función suma números, le pasamos los parámetros y pues aquí lo suma y devuelve este valor. Lo devuelve este valor y se lo asigna a esto. ¿Sí? Si parece complicado, no está complicado. Es hacerlo un par de veces y ya está. Vale, vamos a seguir con strings. Una variable de tipo string es una variable que... Variable str es una variable que contiene texto en vez de contener número. ¿Sí? Las otras variables que teníamos, que la variable número 1, la variable num y num2 que teníamos, contenía números, ¿sí? Pues las variables tipo string contienen texto. Y vamos a poner un texto random. Hola, ciudadano del mundo, ¿sí? Borramos esta función que ya no la necesitamos y vamos a pasar vamos a seguir viendo string, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta variable de tipo string podemos mostrarla por pantalla, normal, sí. Vamos a mostrar la variable, pero podemos hacer varias cosas con este texto, con este string, ¿sí? Por ejemplo, length. Es muy importante que programéis también en inglés, ¿sí? Porque se aprende a la vez y aprendéis a desarrollar otras habilidades aparte de programar, que es el inglés, que es muy, muy importante en este campo. Length, por ejemplo, te dice el tamaño de este texto. ¿Sí? Vamos a mostrar la variable, vamos a mostrar el tamaño, vamos a mostrar, por ejemplo, queremos saber en qué posición se encuentra la palabra ciudadano, ¿sí? Pues la posición de ciudadano la podemos encontrar, por ejemplo, con la función indexOf, ¿sí? De esta variable str. La variable str, como es de tipo string, tiene digamos, unas funciones igual que la que hemos declarado antes, ¿sí? Pues tiene por defecto otras muchas funciones que ya vienen por ser de ese tipo, ¿sí? Como es de tipo string, por ejemplo, tiene la función length, que nos dice el tamaño de ese string, cuántos caracteres tiene este string, ¿sí? Otra función que tiene es la función indexOf, que nos va a decir la posición de ciudadano, por ejemplo, ¿sí? Guardamos
Lo subimos al servidor, actualizamos, ¿sí? Y entonces, ¿qué nos dice? Pues nos dice la variable, que es la que hemos declarado, el tamaño de esta variable de tipo string y la posición donde se encontraba Ciudadano, ¿sí? La posición, acordaos que en programación siempre se empieza a contar desde el 0, no desde el 1. Entonces, esto es la posición 0, ¿ok? 0, 1, 2, 3, 4 y en la posición 5 ya empieza Ciudadano, ¿ok? Estos son recursos útiles que podemos usar con las variables de tipo string. Otro sería, por ejemplo, que se usa mucho es el replace. Si queremos cambiar, por ejemplo, ciudadano por ser extraño, ¿ok? Vamos a cambiar, le decimos que a la variable string le cambiamos ciudadano por ser extraño. Guardamos, lo enviamos al servidor, lo subo al servidor, actualizo la página. ¿Ok? Hola ser extraño del mundo, ¿sí? Lo ha cambiado el hola ciudadano por hola ser extraño del mundo. Como lo está mostrando por consola, la ñ no la está mostrando bien, ¿sí? A ver si la podríamos mostrar, quizás si lo mostramos en un div, a ver. Estoy improvisando un poco, ¿eh? O sea, no pasa nada, pero voy sobre la marcha viendo a ver qué es más útil, qué os puede servir más, qué no. A ver si... Esto vamos a document. Antes estaba utilizando la función console.log, ¿sí? para mostrar la información en la consola, y ahora voy a utilizar document.write, que es para escribir directamente en el documento. En vez de la consola, ¿sí? Pues vamos a escribir en el documento. Vale, para mostrar la ñ tendríamos que hacer un HTML con etiquetas de HTML, decirle el tipo de lenguaje que es ISO no sé qué, pero no voy a entrar ahí ahora, ¿sí? En vez de, bueno, pues eso se arregla de otra forma, pero bueno, simplemente quería que vierais la función replace, que es para cambiar dentro de un string, buscar esta palabra o esta cadena, lo que queramos encontrar, y cambiarlo por otra que queramos, ¿sí? También, si queremos cambiar todas, porque mira, si queremos cambiar, por ejemplo, los espacios, queremos cambiar los espacios por guiones y utilizamos replace, solo va a cambiar la primera, ¿sí? Entonces, ¿ves? Hola ciudadano del mundo. Para cambiar todas, replace all. Y esto, por ejemplo, sabiendo que la función replace all hace eso y estáis trabajando en otro lenguaje, ¿sí? Y ahora sí que nos cambia todas. Si estáis trabajando en otro lenguaje de programación, pues buscáis en Google replace all en Ruby, replace all en Python, lo que sea, ¿sí? Entonces, lo importante es que sepáis que hay diferentes tipos de funciones en programación y que se pueden usar en la mayoría de lenguajes que existen de programación. Vale, vamos a seguir con los arrays, ¿sí? Un array es simplemente una colección de cosas. Por ejemplo, para convertir este string en array, lo que podemos hacer es utilizar la función split, y lo que vamos a hacer es split, que es dividir en inglés. Vamos a dividir cuando encuentre un espacio que haga una división y nos lo devuelva en un array, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es esta misma cadena, pero separada por espacios. Y entonces, en vez de ser una cadena de texto, va a ser una colección de 4 objetos, 1, 2, 3 y 4, separadas por espacios. Eso va muy bien, ya os daréis cuenta que eso es súper útil, ¿sí? El poder separar indicándole qué tiene que utilizar para separar. En este caso va a ser un espacio, ¿sí? Y vamos a mostrar
Vamos a hacerlo directamente en texto en vez de en la consola. Vamos a decirle que imprima. Esto es un separador, ¿sí? Un espacio, no pasa nada. Eso lo voy a poner para que pueda verse bien. Eso es simplemente lo que hace es hacer un salto de línea. Entonces, le vamos a decir que nos imprima primero la variable, sí, como hasta ahora. Vamos a imprimir la variable, pero ahora vamos a imprimir también los splits, que es como ha dividido este string, que lo hemos dividido en espacios. Y a ver cómo lo muestra. La variable y la array. Subimos al server. Si no tenéis servidor para subir los documentos, podéis usar siempre una máquina virtual de Ubuntu o alguna cosa así que también sirve, ¿sí? Vale, ¿qué pasa? Tenemos la cadena de strings y tenemos la array, que es de los 4 objetos en los que hemos separado esta cadena de texto, ¿sí? Vamos a hacer ahora un for, ¿sí? El if y el for son cosas o sea, que vais a usar en todos los lenguajes también. En este caso, en JavaScript, se utiliza así. La variable s of splits a esto. Esto es una función también, la función for, ¿sí? Le vamos a decir que por cada objeto dentro de splits, que es un array, simplemente me lo muestras por pantalla, ¿sí? Tenemos la cadena de texto, la hemos dividido en varios, ¿sí? Varios trocitos, la imprimimos los trocitos y ahora por cada uno de los elementos que tenemos lo vamos a imprimir, ¿sí? Simplemente como para ver que todo está ok. Subimos, actualizamos, ok, y habéis visto, ahora nos ha ido imprimiendo uno a uno los componentes que tenemos del array. ¿Ok? Eso sería un array. ¿Qué es un array realmente? Es una colección de objetos. ¿Ok? Pero esos objetos no tienen por qué ser. No tienen por qué ser iguales. Por ejemplo, ahora vamos a declarar un array que el primer objeto va a ser un 4, el segundo objeto va a ser Duhan, que soy yo, el tercer objeto va a ser la variable string que tenemos aquí y el cuarto objeto va a ser otra array, por ejemplo, ¿sí? 1, 3 y 7. Entonces tenemos un array, o sea, un arreglo, un array, un grupo de cosas, simplemente, que se va a llamar ARR, que tiene 4 objetos que son distintos. Simplemente un número, un string, una cadena de texto y esto es otro array. ¿Sí? Entonces, vamos a imprimir ARR para verlo. Y lo mismo, si queremos ver en cada uno de los sitios de la red que hay, pues lo imprimimos. ¿Ok? Vamos a imprimirlo aquí también. Los splits. Aquí vamos a imprimir la variable completa, que es ARR, que es esta variable que tiene diferentes tipos de objetos dentro, la imprimimos completa y luego la recorremos, uno a uno recorremos sus componentes y los imprimimos. ¿Sí? Esto es otro tipo de variable que se usa muchísimo. Esto se usa pues mucho, porque son colecciones de objetos. ¿Sí? Actualizamos. ¿Y qué pasa? Aquí el arreglo que teníamos, el array que teníamos es todo esto, pero si vamos recorriendo uno a uno los objetos, pues nos dice que el primer objeto es un 4, el segundo es Duhan, el segundo es la variable que teníamos declarada, que es str, y el último objeto es un array. Podemos tener un array dentro de un array, dentro de un array, etcétera, ¿sí? O sea, es infinito. Pero simplemente eso, un array es una colección de objetos. ¿Ok? Vale,
ya hemos visto esto, posiciones, recorrer un array. Por ejemplo, también podríamos decirle imprime solo la posición 4, la posición 0, 1, 2, 3. No, sería la posición... Acordaos que siempre empezamos en la posición 0, ¿sí? Esto es la posición 0, esta es la posición 1, esta es la posición 2 y esta es la posición 3. Vamos a imprimir solo la posición del array, la posición 2, ¿sí? 0, 1, 2. Queremos imprimir también, pues eso, pues la posición 2. Podríamos decir la 1, la 2, etc. Lo subo al server, actualizamos, ¿vale? Y simplemente ahora la posición que queríamos mostrar es esta, hola ciudadano del mundo, ¿ok? Que es la variable string, que sería la posición 2. ¿Ok? Y ahora voy a provocar un error para que veáis, para poder introducir el try catch. Luego seguimos con diccionario, pero voy a introducir el try catch provocando un error en el código, ¿sí? ¿Cómo se provoca un error en el código? Pues por ejemplo, esta array tiene, vamos a mostrarlo, ¿sí? Vamos a quitar esto, vamos a mostrar la longitud de esta array, que se hace con la función length, ¿sí? Que es una función predefinida. Mostramos la longitud del array y como va a tener 0, 1, 2, 3, no, va a tener 4, ¿sí? O sea, va a tener 4 objetos. Esto nos va a devolver un 4. Pero si queremos ir a buscar la posición 4, que no existe, porque está hasta la posición 3, esto nos va a dar un error. ¿Ok? Vamos a provocar el error y ahora vamos a ver cómo evitar que pasen esos errores. ¿Ok? Intentamos imprimir y ¿qué pasa? Que nos dice undefined. Quizá no ha dado un error, pero simplemente nos está diciendo que no está definido eso, ¿sí? Mira, pues no ha provocado un error, pensaba que provocaría un error. Bueno, simplemente nos dice que no está definido eso, porque en este arreglo, en este array, no hay una posición 4, ¿sí? A ver, pues vamos a intentar imprimir una variable que se llame array, no, arrano suena raro, no, se va a llamar 3, joder, AR2, ¿sí? Vamos a intentar imprimir ARR2 y como no lo va a encontrar, en teoría tendría que saltar un error. A ver, bueno, quizás si lo hago antes. Vale, no, directamente no muestra nada, ¿sí? Porque ha habido un error. Entonces, si estuviéramos haciendo otra cosa, pues a lo mejor se podría cortar el código que sigue aquí abajo. A ver, yo diría que, no sé si va a seguir con el código. A ver, código... Bueno, los acentos no lo va a mostrar, ¿sí? Porque no estamos mostrando HTML. Pero voy a ver si se está ejecutando el código después de causar un error. A ver. Vale, como ha habido un error, ¿sí? Hemos subido esto, ¿sí? Como ha habido un error, no ha seguido ejecutando el código. Ha visto, ha llegado aquí, ha encontrado un error, entonces no ha seguido con el código, porque no ha podido hacerlo, porque se ha encontrado un error. ¿Qué hacemos entonces? Utilizamos try catch, que es muy importante para, sobre todo cuando es delicado el código que estamos haciendo, podemos hacerle un try catch, ¿sí? Para que si hay un error en la ejecución de este código, por ejemplo, como no existe esta variable que se llama arr2, pues aquí, como hemos visto, va a haber un error. Entonces, para que siga ejecutándose el código, tenemos que atraparlo, digamos. Cógeme el error, ¿sí? Cogemos el error, esto no se ejecutaría, pero al menos estaríamos permitiendo que el código siguiera ejecutándose hasta lo que tuviéramos que ejecutar, ¿sí? Voy a subirlo otra vez. Nos vamos a la web. La actualizamos. Ok, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa?
nos ha mostrado la primera línea que teníamos, pero luego nos ha encontrado un error, ¿ok? AR2 no está definido. Es muy importante también saber dónde está el error, porque muchas veces escribimos código, estamos desarrollando y ¡pum! Tenemos un error y no sabemos dónde es. Pues bueno, pues mira, aquí te está diciendo perfectamente qué es. El ARR2 no está definido, ¿sí? Código después, lo que sea, ¿sí? Y aquí lo tenemos. Entonces, en vez de parar aquí la ejecución del código, ha seguido escribiendo, nos ha mostrado qué error tenemos y pues sigue con el documento, ¿vale? ¿Qué más? Vamos a la guía. Me faltan los diccionarios, ¿sí? Con los diccionarios y imprimir un poquito de interfaz, con eso ya tendríamos como la base de la programación. En cualquier lenguaje, ¿eh? En cualquier lenguaje. Entonces, vamos a definir otra variable que va a ser un diccionario, que es un objeto. Este objeto simplemente va a tener una colección de contenido. O sea, es un diccionario, ¿ok? Simplemente por ejemplo, eso sería Daniel, apellido Duhan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aquí estamos declarando ese tipo de variable y como es un diccionario, lo que hace es a este valor le asigna este valor, ¿sí? Edad 7, lo que sea. Digamos que si podemos tener un diccionario con 100 personas, por ejemplo, ¿no? Y esta es la llave y este es el valor, key value. Estos son variables de tipo key value, llave y valor. Ok, siempre que le pidamos el nombre, pues nos va a dar la respuesta, ¿sí? O sea, le pedimos el apellido, pues nos va a dar el valor asignado al apellido. Pedimos la edad, nos va a dar la edad. Entonces, por ejemplo, si queremos mostrar el nombre de la persona, pues vamos a imprimirlo, sí, como estábamos imprimiendo hasta ahora, pero lo que vamos a hacer es del diccionario, le dice, dame el nombre. No sabemos el valor que hay aquí, sí, o podríamos tener 200 usuarios en este diccionario. Igual que hemos visto antes la array, los arreglos, sí, una array puede tener X número de diccionarios. Entonces, estos valores pues, los podríamos tener con diferentes usuarios, podríamos tener 25 usuarios, pero la key, la key siempre va a ser la misma para todo. ¿Sí? Entonces, siempre que pidamos nombre, pues nos va a dar el nombre asociado a esa llave, digamos. Sí, vamos a imprimir el nombre y vamos a imprimir el apellido. Nombre y apellido. ¿Ok? Subimos esto al server, actualizamos. ¿Ok? Y nos dice el nombre y el apellido. Pasa que como no le he puesto el BR, que es el salto de línea, me lo ha puesto todo junto. Pero pues ya tenemos el nombre y el apellido asignado en este diccionario. ¿Ok? Podríamos buscar la edad o también podríamos tener que una de estas propiedades, ¿sí? Podríamos querer añadirle una propiedad al diccionario y le vamos a decir, por ejemplo, que la propiedad, no sé, la propiedad ciudad es Bahamas. No, es un país, troco. La ciudad es Pekín. Venga, ciudad es Pekín. Entonces, a este diccionario que ya tenemos creado, le vamos a asignar otra key value, que la key, la llave, va a ser ciudad y el valor va a ser Pekín. Y vamos a mostrar también la ciudad. Y esto podría ser también otro JSON, ¿sí? Esto es información en tipo JSON, que es un tipo o
sea, es cómo se almacena ahí la información ahora mismo, para enviarla al servidor, para recibirla del servidor, etcétera. Siempre se suele utilizar este tipo de almacenaje, ¿sí? Pero la propiedad ciudad podría ser otro JSON o otro diccionario igual, ¿sí? Igual que hemos visto que el array puede tener con diferentes tipos de contenido, un diccionario también puede tener diferentes tipos de valores. Y uno de esos valores puede ser un array, uno de esos valores puede ser otro mismo JSON, lo que sea, ¿sí? La ciudad. Le hemos asignado a este diccionario que habíamos declarado, le hemos asignado otro valor que no tenía, que es ciudad. ¿Okay? Subimos al server, actualizamos y tenemos el nombre, el apellido y la ciudad, ¿sí? Pues nada, estamos trabajando con diferentes tipos de variables, diferentes valores, ¿sí? Entonces, simplemente ya me he alargado bastante, solo quería explicar como las cosas básicas que veo que son muy necesarias para aprender a programar, y lo más importante es desarrollar habilidades y tener experiencia, ¿sí? O sea, que, que trabajéis mucho y que hagáis cosas por vuestra cuenta, ¿sí? Entonces, nada, la función la hemos visto ya, no hace falta que la haga otra vez, pero bueno, pues vamos a hacer simplemente para terminar una función que va a ser check ciudad. Siempre acostumbrados a programar en inglés, ¿sí? Muy importante. Check ciudad, le vamos a pasar la ciudad y si la ciudad es Pekín, va a devolver un OK, y si no, va a devolver no. Que, como hemos hecho antes, simplemente declaramos una función, le damos un nombre a esta función y recibimos un parámetro, ¿ok? Recibimos un parámetro, trabajamos este parámetro y devolvemos un valor. Las funciones no tienen por qué devolver algo, es opcional, pero en este caso, pues sí necesitamos que devuelva. Simplemente queremos saber qué ciudadano es de Pekín y qué igual no, ¿sí? Pues hacemos esta función y podríamos hacer un for con todos los ciudadanos que tenemos, pasárselo a esta función para poder saber si o qué ciudadano es de esta ciudad en concreto, ¿sí? Entonces, la variable de resultado es check ciudad y le vamos a pasar la ciudad del diccionario, ¿ok? Y vamos a mostrar el valor por consola. El resultado es res. ¿Ok? Estamos llamando a esta función que la tenemos declarada aquí abajo, la podríamos declarar arriba o donde quisiéramos, pero pues simplemente tenemos esa función declarada, la vamos a llamar, le pasamos el valor que queremos, lo almacenamos en la variable resultado y mostramos el resultado por pantalla. ¿Ok? Subimos al servidor, actualizamos y nos dice que sí, que pertenece a Pekín. Si la ciudad fuera otra, si fuera ciudad, yo qué sé, Asturias, pues nos diría que no. Pues no, sí, porque la ciudad es Asturias, entonces no pertenece, ¿ok? Con un if. Y comprobando si es verdad esta igualdad. Bueno, pues simplemente era eso. Espero que os haya sido súper útil, que aprendáis a programar, que seáis unos grandes programadores o programadoras y que seáis felices cada día de vuestra vida, que es lo más importante. Salud y bendiciones para todos ustedes.